funciona, que esperemos que funcione. ¿Ven la pantalla? Correcto. Vale, perfecto. Bien, tal como usted ha indicado, vamos a revisar cuál es el estado actual en los conocimientos anatomopatológicos en el cáncer de próstata, pero en biopsia y en pieza de prostatectomía. Y empezaría por la biopsia. Está pasando, ¿no? La diapositiva correctamente. Sí, doctor, perfecto. Vale, perfecto. Bien, en biopsia, me gustaría considerar estos 3 puntos. Evidentemente, en 50 minutos no se puede poner totalmente la actualización, ¿no? Pero vamos a ver unos puntos concretos. Estos van a ser los primeros puntos. Primero, si en una biopsia no encontramos cáncer, pero sí que encontramos esta lesión que llamamos neoplasia intraepitelial de alto grado, el PIN de alto grado. Después, ¿qué características anatomopatológicas pueden sugerir que aquel paciente pueda ser candidato a una vigilancia activa en vez de una cirugía o un tratamiento radical en aquel momento? Y después, aquellas características morfológicas que indican agresividad. Todo ello en la biopsia. Veamos, en primer lugar, el significado cuando solo encontramos un PIN de alto grado. La primera cosa es cuándo diagnosticamos el PIN de alto grado. Y ya, fíjense que yo solo hablo del PIN de alto grado. El PIN de bajo grado está recomendado no utilizarlo por la dificultad de reproducibilidad inter e intrapersonal y porque además no tiene, al parecer, un impacto tan importante para el paciente. Por lo tanto, el PIN de alto grado lo vamos a conservar para aquellos pacientes que en la biopsia encontramos una auténtica transformación maligna de la célula secretora de los acinos y de los ductos prostáticos, con una presencia de nucleolo prominente y, evidentemente, preservación de las células basales, que puede ser una preservación total o parcial. Estos van a ser los criterios necesarios. Claro, hay una cosa que es muy interesante, y es que la morfología de este PIN de alto grado es variable. Puede ser desde una morfología absolutamente plana, como sería esta de aquí, o hacer esto que en inglés se llaman tufting, y que podríamos traducir por distribución algo nodular, alguna forma papilar y también criboso, pero cuidado, cuando hablamos de criboso, mucho cuidado, porque recientemente uno se ha dado cuenta de que en estos patrones cribosos, que pueden ver las células basales, aquí las vemos perfectamente, estos patrones cribosos a veces ya son carcinoma intraductal. Por lo tanto, yo preservaría o conservaría el diagnóstico de PIN de alto grado solo cuando veo las características de PIN con preservación de células basales en estos, sobre todo en estos 2 patrones, en este cuidado y es en este mucho cuidado. Bien, ya tenemos el diagnóstico de PIN de alto grado. ¿Qué significado tiene para el paciente encontrar este PIN de alto grado? Claro, en una época en que solo se hacían 6 biopsias, 3 por lado, o incluso se llegaban a hacer 6 por lado, el número de casos con solo PIN de alto grado sin carcinoma era muy inferior. Ahora es mucho mayor el número de coincidencia de PIN de alto grado y carcinoma en la misma biopsia. Pero hay un hecho muy interesante, y es que, ¿cuál es el riesgo de cáncer en otra biopsia en un paciente que se le encuentra un foco de PIN de alto grado? Y fíjense este hallazgo que se ha ido ratificando con los años. Si no se encuentra un PIN de alto grado, como es un paciente que tiene el PSA elevado, el riesgo es 1. Si se encuentra PIN de alto grado en solo uno de los cilindros, es prácticamente el mismo. Va incrementando a medida que vamos aumentando el número de cilindros con PIN de alto grado. Por lo tanto, este es un parámetro muy importante. No preocuparnos en exceso si solo encontramos un foco en un cilindro de PIN de alto grado, mientras que empezarnos a preocupar sobre todo si son 3 o 4 cilindros. Por lo tanto, si es unifocal en una sola biopsia, quizás la repetición de la biopsia ha de ser igual que si no hubiéramos encontrado este PIN de alto grado según el PSA del paciente y la situación clínica del paciente. Si es multifocal, cuidado que quizás hay que hacerlo antes de tiempo. Vigilancia activa. La vigilancia activa o active surveillance, como también se utiliza en la literatura anglosajona, es aquella que encuentras el carcinoma
pero por las características morfológicas y también las clínicas, pero yo solo me referiré a las morfológicas, puede ser que sea un PIN de aquellos que posiblemente son clínicamente insignificantes y por lo tanto una actitud de una prostatectomía radical o de una radioterapia radical, etcétera, quizás es un sobretratamiento. Por lo tanto, ¿en qué casos consideramos que puede ser un carcinoma clínicamente no importante? Bueno, evidentemente el carcinoma ha de ser intraprostático, esto clarísimo, ha de ser un carcinoma acinar, no puede ser una variante neuroendocrina, una variante más agresiva, no ha de haber patrones 4 o 5 de Gleason, ha de ser un tumor pequeño de 0,5 o 1 centímetro cúbico y claro, ha de tener una expectativa de vida, es decir, según los años que tenga por delante. Hay que vigilarlo. Entonces, claro, estos son unos criterios lógicos para considerar que puede ser un carcinoma insignificante clínicamente. Pero ¿cómo traspasamos esto a la biopsia? Que como todos sabemos, es un azar de toma de esta lesión. Y entonces estos son los criterios morfológicos clásicos para decir puede ser un carcinoma clínicamente insignificante. Ha de afectar menos de 3 cilindros, es decir, ha de afectar 1 o 2 cilindros en las biopsias sextantes o de 12. El cilindro afectado ha de tener una afectación de como máximo la mitad del cilindro por carcinoma. Y evidentemente ha de ser un grado grupo 1, un 3 más 3 de Gleason. Estos son los criterios clásicos de posible morfología clínicamente insignificante. Pero claro, ha venido la resonancia magnética. Con la resonancia magnética, la posibilidad de identificación de unos nódulos en los que se dirigen biopsias dirigidas a este nódulo. Por lo tanto, en un momento dado, puede ser que a este nódulo el radiólogo o el urólogo esté haciendo 2, 3 cilindros. Estos 2 o 3 cilindros los he de considerar como 2 o 3 cilindros y por lo tanto si me salen positivos nunca será clínicamente insignificante. No, una de las opiniones es que ha de considerarse los cilindros positivos dirigidos a un nódulo, si son positivos, todos, como si fueran solo un cilindro. Y así entrar en el contaje como un solo cilindro, aparte de los cilindros que puedan salir positivos en otros niveles. Afectación de un 50% o menos de este 50%. Bien, aquí tenemos un cilindro en el que vemos 2 focos de carcinoma que por esta morfología aparentemente pues parecen ser un patrón 3, por lo tanto un 3 más 3, un grado grupo 1. Esta parte no es próstata y entonces aquí tenemos lo que es próstata. Si consideramos este foco y este foco aisladamente, esto representa el 23% de este foco de próstata. Pero cuidado, fíjense este hecho. Esto sería cierto si en un momento dado tenemos 2 focos separados, pero lo más habitual es que ocurra esto que hay aquí. Es decir, que sea un gran tumor que en un momento dado la aguja ha pasado por 2 extremos. Y por lo tanto, la opinión de Epstein y de la mayoría de los patólogos es que si encontramos esta situación, considerar como carcinoma todo, incluso la parte intermedia sin carcinoma. Con lo cual pasaría este cilindro a tener una afectación del 80%, lo cual significaría que este caso no entraría en el criterio de clínicamente insignificante. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, considerar esto como foco de carcinoma, no siéndolo morfológicamente, por el gran riesgo de que por aquí fuera, en la próstata del paciente, haya carcinoma. Claro, esto permite una sensibilidad y una especificidad muy buenas, pero la reproducibilidad interpatólogo es problemática. Y esto ha llevado a que en algunos estudios, y aquí les hago la referencia, se han dado cuenta de que tanto el criterio que les acabo de comentar, que detecta un 70% de los clínicamente insignificantes, como el, si es en una biopsia sextante, 6 y 6, el que sea solo afectación de un lado o de otro, que detecta prácticamente el mismo tanto por ciento de carcinomas insignificantes, por lo que el criterio de superficie o de 50% cilindro afectado podría ser sustituido por uno mucho más fácil, de decir, es un carcinoma en un cilindro o 2, pero del lado derecho o del lado izquierdo solamente.
Y después tenemos el grado grupo. El grado grupo aceptado clásicamente es el grado grupo 1, el 3+3, que siguiendo la actualización ya del 2016, pues de la actualización del patrón Gleason, pues sería este de aquí. Pero hay unas observaciones interesantes. Fíjense de que sí que es cierto que la estratificación pronóstica, según los grados grupo, 3+3, 3+4, 4+3 y más adelante, entre un 3+3 grado grupo 1 y un 3+4 grado grupo 2, el riesgo de recidiva es mucho mayor, es 4 veces más, o 3 veces más, perdón, 3 por 4, 12. Entonces, claro, aquí hay un cuidado, pero fíjense en este hecho que todos conocemos. Los patrones de patrón 4 pueden ser 4 patrones distintos. El patrón de fusión glandular, el patrón criboso o cribiforme, sea de contornos regulares o irregulares, el de glándulas mal formadas y el patrón glomeruloide. De todos estos 4 patrones, aparentemente este patrón es mucho más agresivo que los otros. Y esto se ha visto, fíjense, en este estudio del 2016, que es interesante, que miran el riesgo de recidiva bioquímica post-prostatectomía en pacientes que en rojo, que sería un Gleason grado 1, 3+3, un Gleason grado 2, 3+4, pero sin patrón criboso en el 4, y en un 3+4, un grado 2, pero con patrón criboso. Es decir, el patrón criboso le proporciona una mayor agresividad y, en cambio, la no presencia del patrón criboso lo asimila más al 3+3. Por lo tanto, se pregunta a alguien, ¿algunos grados grupo 2 con estas características son similares pronósticamente al grado grupo 1? Y esto en el 2020 ha sido ratificado por otro estudio muy amplio en el que fíjense que la recidiva bioquímica es mucho mayor cuando en los patrones 3+4, grado grupo 2, este de aquí, está el patrón cribiforme. Por lo tanto, es verdad que un 3+4, grado grupo 2, con un componente cribiforme en el patrón 4 es infrecuente, pero esto significa que quizás hay que considerar algunos casos grado grupo 2 con buen pronóstico dentro de esta idea de carcinoma clínicamente insignificante. Y esto ha llevado a una propuesta, que es una propuesta que no está universalmente aceptada todavía, en el que se puede amplificar en los criterios morfológicos de carcinoma clínicamente insignificante, tanto en el número de cilindros, contando más de un cilindro en el nódulo directo como uno, el cambiar el que sea solo el 50 o menos por ciento en que sea unilateral y evidentemente incluir los grados grupo 1, 3+3, pero quizás algunos casos grupo 2, 3+4 sin componente criboso. ¿Nos podemos ayudar con algún biomarcador? Esto sí que es especulativo, está en la literatura, en mi conocimiento y en mi centro no está incorporado, aunque lo podemos hacer. Y uno de los marcadores interesantes sería la expresión de pérdida de PTEN, del gen PTEN. ¿Qué hace el gen PTEN normalmente? El gen PTEN frena la acción de factor de crecimiento a través del mTOR, por lo tanto frena el mTOR. Si yo tengo pérdida de PTEN, se pierde el frenador, al no frenar se activa el mTOR. Es decir, que es un factor que su pérdida puede indicar inducción a la proliferación. Esta pérdida puede ser heterocigota, que solo se pierda una parte, o homocigota, que se pierdan ambos alelos. Y esto tiene una correspondencia posible captar con inmunohistoquímica, de tal manera que se ha demostrado que un 65% de los casos de pérdida heterocigota se pueden demostrar con positividad del PTEN con inmunohistoquímica, y un 84% de los casos con pérdida homocigótica de los dos alelos tenemos una expresión con inmunohistoquímica. Por lo tanto, con consideraciones muy estrictas, que ahora no viene al caso porque alargaríamos en exceso, podemos determinar, y fíjense aquí, un caso de un grupo 3+3 con expresión de PTEN, pero aquí un tumor que aquí lo ha perdido focalmente. Y por esta heterogeneidad es recomendable hacer la evaluación al menos en 2 cilindros positivos. Por lo tanto, este sería un marcador que podríamos utilizar. Y fíjense esta indicación
muy interesante. Aquí, aparte de los criterios morfológicos que les he dicho, de los grados grupo y de los extensión, fíjense de que si no tenemos pérdida de petén, adelante, para una posibilidad de vigilancia activa. Pero incluso en un 3+3 que tiene pérdida de petén, cuidado, quizás considerar un tratamiento definitivo. Mientras que en un grupo 2, 3+4, de los que pueden ser considerados como vigilancia activa por ser clínicamente insignificante, si no tiene pérdida de petén, perfecto, pero si tiene pérdida de petén, cuidado, ir a consideración de tratamiento definitivo. Por supuesto, si es un grado grupo superior a 2, es un 4+3 o más, tanto tengan o no tengan pérdida de petén, considerar un tratamiento definitivo. ¿Tenemos criterios de agresividad en la biopsia? En parte ya se lo he dicho, el patrón criboso. Perdón. Y aquí tenemos un hecho importante. Aquí tienen un carcinoma con patrón criboso, pérdida de células basales, o con la pérdida de la expresión de P63. Aquí tenemos un patrón criboso, pero con persistencia de las células basales, pero está dilatado. Esto es un carcinoma intraductal. Claro, llega un momento que entre patrón criboso y carcinoma intraductal hay gran discusión en la literatura y en los grupos internacionales, tanto del ISUP como de la GUPS. Para algunos, el carcinoma intraductal per se aún añade más agresividad. Para otros es equiparable a la agresividad que ya tiene el patrón criboso. Esto no está totalmente dilucidado. Vale la pena siempre indicar si hay este componente intraductal o patrón criboso. La mayoría de las veces de carcinoma intraductal, como pueden observar aquí, este carcinoma intraductal está circunscrito por un carcinoma grado 4 como mínimo de Gleason. Por lo tanto, muchas veces están interrelacionados y no es que haya, muy raramente hay un grado 3 y un componente intraductal importante. Pero fíjense en este hecho, la presencia de patrón criboso y o intraductal empeora el pronóstico de todos los grupos de grado. Fíjense, en el grado grupo 2, un 3+4, si hay este componente intraductal o criboso, el riesgo es mayor. En el grado 3, 4+3, también es peor. En el 4+4, que puede ser, si tiene patrón 4, pero si tiene el componente 4, es intraductal o es criboso, peor. Incluso se ve que es peor en el grupo grado 5. En un grupo global empeora. Por lo tanto, esto nos está diciendo que de una manera o de otra, la información de que estamos frente a un componente criboso o intraductal es importante de suministrarla porque va a inducir a un riesgo mayor en todo el paciente. Por lo tanto, sobre todo en los grados grupo 2, si hay un componente 4, aparte de decir si hay el componente escriboso o no escriboso, hay que decir si hay el porcentaje de patrón 4. Por ejemplo, en este cilindro es un 3+4 porque predomina el 3, pero este 4 está en un 21%. Su pronóstico va a ser mejor que este, que es un 3+4, pero el patrón 4 se acerca casi a la mitad. Si no es que llega incluso en algún momento en otro cilindro a ser superior y entonces sería un 4+3. ¿Qué pasa con los subtipos histológicos? Una cosa son variantes morfológicas, que estas no son subtipos, y en el libro último de la OMS, que ya ha salido publicado y que todos ustedes ya deben tener acceso a él, al menos online, y en papel se está distribuyendo ya, una cosa serían las variantes y otros son los subtipos. Variantes sería que si es pseudo hiperplásico, que si es pseudoatrófico, que si es mucinoso, pero el mucinoso ya llega a ser un subtipo. Pero fíjense que en general tienen un pronóstico, este sería el común, pero tiene un pronóstico más o menos similar. Es totalmente distinto cuando tenemos diferenciación neuroendocrina o sarcomatoide o anaplásica y el tan infrecuente adeno escamoso. Esto es importante. Estos son los que verdaderamente tienen impacto negativo. ¿Qué tenemos desde el punto de vista molecular?
Desde el punto de vista molecular ya les he comentado el PETEN. El PETEN para el clínicamente insignificante, pero para el también metastásico también es un riesgo. Fíjense que la delección o pérdida de PETEN está presente en un 40-60% de los casos metastásicos. En un 7% el BRCA2, pero también el P53 y el ATM. Por lo tanto, estos pueden ser marcadores. Pero un marcador que es muy importante para la progresión de la neoplasia y que incluso es una progresión hacia la hormonoresistencia, es esta transformación neuroendocrina. Y aquí vemos que los tumores, cuando se van haciendo resistentes a la hormonoterapia, resistentes a la castración, van cambiando no solo su fenotipo más indiferenciado, sino también su inmunofenotipo, porque cambian su expresión. Y fíjense que de tumores que tienen receptores androgénicos y expresión de PSA sin expresión de marcadores neuroendocrinos, pues se van perdiendo estos marcadores, llega un momento que se hacen comunes los marcadores de receptores androgénicos PSA y neuroendocrinos, aquí llega que están perdiendo la expresión de receptores androgénicos y se transforman en tumores neuroendocrinos, y hay una última variante que ya lo ha perdido todo y que sería una forma stem cell, una forma pseudoescamosa, una forma indiferenciada. Esta sería una de las evoluciones. Por lo tanto, la detección de expresión neuroendocrina, o la pérdida total de cualquier expresión en tumores indiferenciados nos puede estar indicando morfológicamente un riesgo de que aquel paciente tiene un carcinoma que no responderá al tratamiento hormonal, a la castración. Estas serían las consideraciones en biopsia. Después, si tienen más preguntas, lo veremos. Consideraciones en pieza de prostatectomía. ¿Qué nos puede decir el patólogo? Volumen, en nuestros casos PT2, el grado, evidentemente, de Gleason, el PT3A, PT3B, y qué pasa con los márgenes. Vamos a ver el volumen tumoral. Y aquí hay mucha discusión entre los distintos artículos y los distintos autores. Aquí tienen ustedes dos carcinomas, uno mayor que el otro. Se pasó de la subclasificación anatomopatológica en PT2A, PT2B, PT2C. Se ha considerado que esto no reflejaba bien porque, por ejemplo, si yo tenía un pequeño nodulito en la derecha y un pequeño nodulito en la izquierda, o viceversa, era un PT2C. Pero si yo tenía un gran nódulo en un lado solo, mucho mayor de volumen, era un PT2A. Por lo tanto, no reflejaba. Por esto ya desde la 8ª edición del TNM se ha optado en anatomía patológica, no en clínica, de solo decir PT2, sin A, B o C. Pero hay gran discusión, como les he dicho anteriormente, en la literatura, entre los que dicen que tiene importancia o no tiene importancia el nódulo índex o tal, el concepto de nódulo índex. Bien, yo les diré que no utilizo el término nódulo índex para evitar categorizar un riesgo. Digo el nódulo mayor del nódulo menor, porque si ocasionalmente algún nódulo menor es el de mayor grado, quizás este es el que va a marcar la evolución del paciente. Pero esto es muy difícil de decirlo. Por lo tanto, yo en la evaluación de la pieza de prostatectomía solo hablo de nódulo mayor, nódulo menor, etc. Y la valoración que hago, más que un volumen, hago un volumen pero pongo las 3 dimensiones. No hago un volumen auténtico, sino que pongo las dimensiones de un lado y de otro, y como corto cada 3 milímetros, pues lo multiplico por 3 milímetros según lo que se expande en los niveles hechos en la inclusión total de la pieza de prostatectomía. Y esto da una aproximación del volumen del tumor, pero no es uno de los criterios que, al menos en mi ambiente, los urólogos y los oncólogos utilicen fundamentalmente para hacer un tratamiento ulterior. ¿Qué pasa con el grado? Bien, aquí les presento una cosa muy interesante que es de mi centro. Estos son 212 casos consecutivos en los que nosotros mismos hemos hecho el grado grupo de la biopsia, y nosotros mismos, estos son observación de 3 patólogos, y esto es observación solo mía, entre estos 3 patólogos estoy yo, y que miro y hago el grado de la pieza de prostatectomía sin mirar el grado que se ha dado en la biopsia. Y entonces ven aquí la reproducibilidad del grado de biopsia en la pieza de prostatectomía. ¿Qué ocurre? El grado grupo 1 es el que menos se reproduce, pero esto
esto quizás no está marcando una verdad, porque, como les he dicho anteriormente, los grados grupo 1, 3 más 3, son susceptibles de una vigilancia activa y por lo tanto solo llegan a hacerse prostatectomía en ciertas circunstancias que pueden oscilar desde que el paciente pide la prostatectomía porque no está dispuesto a la rigidez del seguimiento, a aquellos pacientes que el PSA les aumenta. Por lo tanto, esto se ha de tomar relativamente. Esto ya es distinto. Fíjense que en los que vemos que sí que pueden ser directamente atribuibles una prostatectomía, pues tenemos que la reproducción es del 73%, del 70%, del 80% y del 80%. No es un 100%, pero es bastante buena la reproducibilidad. Por lo tanto, vale la pena el dar este valor. ¿Hay que decir que hay patrón criboso y patrón intraductal? Yo les diría que sí. E incluso les presento esto, que lo he recibido la semana pasada de un Birch of Archives de este año, de su última edición, por decirlo así, que hay un grupo, esto tómenlo simplemente como una opinión que está en la atmósfera. Un grupo que dice, a los grados grupos 1, 2, 3 y 4 en la pieza de prostatectomía, si encuentro un componente o no encuentro un componente criboso, les voy a poner un grado más. Es decir, si yo tengo un grado grupo 2 sin componente criboso, es un grado grupo 2, pero si el componente es criboso, perdón, aquí diría, este sería el grupo 3, si el componente no es criboso, no tengo componente criboso, va a un grupo menor. Es decir, esto es simplemente para indicarles de que para algunos autores han encontrado que si no hay componente criboso, les saca agresividad. Bien, tómenlo simplemente como una reafirmación de lo que había comentado anteriormente, de que el patrón criboso intraductal es un patrón que indica peor pronóstico, incluso en la pieza de prostatectomía. PT3A, PT3B y márgenes quirúrgicos. ¿Son iguales todos los PT3A? Bueno, aquí tienen dos casos, PT3A, dos pacientes distintos, pero claro, uno tiene esta invasión del tejido adiposo y otro esta invasión. Es evidente que el de la mano derecha, este de aquí, tiene mucha más invasión que este de aquí. Los hemos de poner juntos y mire, ya hay estudios de esto. Ya en el año 2007, algunos autores valoraron si la profundidad de invasión, si esta profundidad de aquí era de menos de 1 milímetro, el pronóstico, siempre con margen negativo, cuidado, el pronóstico era muy distinto que si esta profundidad de invasión era de casi 1 milímetro. Y esto ha hecho de que en un momento dado se ha propuesto de que quizás algunos PT3A con margen negativo, por supuestísimo, y con un nivel de profundidad menor o igual a 1 milímetro, quizás el pronóstico es equiparable a un carcinoma totalmente intraprostático. ¿Esto quiere decir que no le hemos de llamar PT3A? No, hemos de llamarle PT3A, pero hemos de ponderar este hecho para que el urólogo, en un momento dado, si lo quiere seguir como indicativo de indicación de un tratamiento ulterior, lo sepa. Y aquí está confirmado en otros estudios, perdón, en otros estudios, en que si este PT3A solo es por invasión de algunas glándulas o son muchas más glándulas, la estratificación del riesgo de recidiva bioquímica post-prostatectomía es superior si es más de algunas glándulas. Por lo tanto, hay que estratificarlo. Esto incluso se ha llegado a demostrar en la invasión de la vesícula seminal. Lo que pasa es que esta invasión o esta estratificación del PT3B hay que mirarlo con cuidado, porque no ha entrado aún en la práctica habitual. Fíjense, lo que propone esta clasificación es que si yo tengo la invasión solo
de una parte de la muscular de la vesícula seminal o esta invasión de la vesícula seminal es de todo el grosor de la muscular y me alcanza hasta la mucosa de la vesícula seminal, el pronóstico o el riesgo de recidiva bioquímica post-prostatectomía es muy superior en este caso que en este caso de aquí. ¿Por qué esto? Porque la inmensa mayoría de las invasiones de la vesícula seminal son invasiones a partir del tejido adiposo periprostático y perivesícula seminal. Vuelvo a repetir, esto está indicando de que hay una estratificación dentro del mismo concepto y no está aún incorporado a la práctica de cada día. ¿Qué pasa con los márgenes? ¿Cómo valorar los márgenes? Y esto es, recientemente tuve una reunión con la gente de Portugal porque había unas ciertas discrepancias entre grupos de cómo valorar un margen positivo en la próstata. Yo les voy a mostrar lo que está indicado. Fíjense, aquí tenemos el margen, un margen negativo. Este no hay discusión. Tenemos el carcinoma de próstata, esta parte pseudocapsular, tejido adiposo y la tinta china marcando un margen absolutamente negativo. Este continúa siendo un margen negativo. Tenemos el carcinoma de próstata, un grosor fibrótico y la tinta china. Este aún continúa siendo un margen negativo. Fíjense de que aquí hay también tejido conectivo. Estos de aquí serían tumores intraprostáticos porque no invaden tejido adiposo con margen negativo. Este es un margen negativo también, pero no es un PT3, no es un PT2, es un PT3A. Por lo tanto, el pronóstico estará en relación a esto más que al margen. Este es un caso más agresivo. Tenemos el carcinoma que está invadiendo el tejido adiposo, este es el tejido adiposo, y el margen es positivo, pero a través del tejido adiposo. Y este es un PT2 margen positivo. La tinta china pasa justo casi por en medio de las glándulas neoplásticas. Y este igualmente es un margen positivo en un PT2 intraprostático con superficie irregular que quizás tiene peor pronóstico. Porque sí. Pero ¿y este? Y aquí es una de las dificultades. Aquí, por el manejo del patólogo o del cirujano, tenemos el carcinoma, llega aquí, pero por encima tenemos restos de tejido conectivo que no sé cómo valorarlo. Y puede ser un margen dudoso y hay que aceptarlo. ¿Y este de aquí qué es? ¿Positivo o negativo? Fíjense de que aquí es negativo, 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 la tinta china, negativo, y aquí contacta. Así sería margen positivo. Pero fíjense lo que ocurrió. Les he hecho trampa. Les he hecho una pequeña trampa porque lo que ocurrió es que probablemente el cirujano entró por aquí, empezó a disecar por aquí, y cuando llegó aquí dijo, Dios mío, me he metido dentro, salió hacia atrás otra vez, se puso por fuera y continuó por fuera. Que aquí lo hemos podido captar, que aquí hay como un flap y que en realidad eso es un margen negativo. Pero esto significa que hemos de ser cuidadosos en el manejo de las piezas de prostatectomía. Otra cosa es, por ejemplo, aquí, que se ha coagulado en exceso para evitar la hemorragia del paciente y tenemos el margen positivo, pero está coagulado. Si tenemos alguna duda de si esto es carcinoma o no, vale la pena hacer inmunistoquímica. Y aquí tendríamos un caso de discusión. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el margen y tenemos glándulas, y esta glándula es positivo o negativo. Bueno, si esto es positivo o negativo dependerá del observador, pero quizás esta positividad es mínima. Y aquí nace el problema de la extensión del margen positivo. Y aquí vean, por ejemplo, de que evidentemente un margen positivo significa peor pronóstico tanto en los carcinomas intraprostáticos como en los carcinomas ya extraprostáticos, evidentemente. Pero no es lo mismo tener un margen positivo intraprostático de esta dimensión que un margen positivo intraprostático de esta dimensión. Y esto ya está también estudiado, de que fíjense en carcinomas intraprostáticos sin invasión del tejido adiposo periprostático, el riesgo de recidiva, de sobrevida, aquí sobrevida acumulada, si el margen es de 3 milímetros o menos, o si el margen positivo es mayor de 3 milímetros. Y esto aquí, incluso en este otro estudio, fíjense que la sobrevida a 5 años es muy similar entre los que tienen, en casos de PT2, un margen negativo como los que tienen un mínimo foco de 3 o menos milímetros, siendo superior en pacientes
con otros márgenes. Y fíjense aquí lo mismo en el 2016, otra serie, la recidiva bioquímica, si es negativo el margen, si es un margen focal de 3 o menos milímetros, si no es focal, pero es único, y si es múltiple, no focal. Por lo tanto, significa que la dimensión del margen y la cantidad de márgenes positivos son indicadores de riesgo de recidiva bioquímica y de sobrevida a 5 años. Entonces viene la realización de peroperatoria o intraoperatoria de los márgenes para poder ampliar el margen si es necesario. En nuestro centro no se hace normalmente hasta ahora, hace poco, porque la forma clásica es que el cirujano enviara a anatomía patológica la parte sobre todo de las bandeletas o de los plexos vasculonerviosos del lado, de ambos lados o de un lado con mayor riesgo, y entonces el patólogo de manera clásica hace toda una serie de cortes de 8 a 20, con lo cual es una demora, es engorroso, es decir, llega a ser bastante difícil. Ahora recientemente hay una nueva metodología con lo que llaman el microscopio confocal, que estas muestras, la tienen aquí, se pueden hacer un barrido en 5 minutos y tenemos todo el barrido, toda la superficie, la podemos ver con una calidad extraordinaria con digitalización de la imagen. Fíjense, este es un caso negativo, pero este es un caso, fíjense, aquí tienen toda esta área, aquí lo tenemos esta área que la hemos hecho con el barrido, con escaneado o es una imagen global, y fíjense, en este foco de aquí tenemos un foco de carcinoma. Y le podemos decir al cirujano, cuidado, en la parte superior de esta muestra que nos has enviado sale positivo, por lo tanto, amplía la resección. Por lo tanto, lo que les estoy diciendo, la estratificación del PT3A y del PT3B es importante, la invasión de la grasa, si es focal o no, y la profundidad, la invasión de la músculo o hasta la mucosa, y los márgenes, lo dicho, positivo en un área que ya invade el tejido adiposo o no, es un PT3A margen positivo donde es PT3A, o es un PT2 con margen positivo, es distinto, y evidentemente en este PT2 sí es mayor o menor de 3 milímetros. Por lo tanto, voy a acabar haciéndoles un resumen muy global de que en los dictámenes de biopsia, ¿qué es lo que tenemos que reflejar? Si solo hay un PIN de alto grado, hemos de indicar el número de cilindros positivos. Si hay carcinoma, el Gleason, evidentemente, el número de cilindros positivos y la longitud global, el porcentaje de patrón 4, si hay este patrón criboso o intraductal, y subtipos con implicación clínica. Y en la pieza de prostatectomía, evidentemente el Gleason y el grado grupo, si hay componente criboso o intraductal, cuantificar el PT3A y su localización, y si el margen es positivo, a través del tejido adiposo o no, la longitud, si es unifocal o multifocal, si la superficie es lisa o irregular, porque si es irregular, a lo mejor está indicando de que se arrastró parte de tejido y tiene riesgo de que haya quedado tumor en el paciente, y la localización. Espero no haberme pasado en exceso el tiempo que me asignaron y que la presentación haya sido de su interés. Muchas gracias. Y estoy dispuesto para las preguntas que ustedes consideren. Ya. Muchísimas gracias, doctor. Realmente excelente la presentación. Muchas gracias. Tenemos aquí unas cuantas preguntas. Perfecto. De la doctora Tania Álvarez. La primera. Si no hay tejido adiposo o conectivo laxo en el sitio del borde entintado, ¿puede realmente valorarse la extensión extraprostática? No, lo que hacemos es que si no hay tejido adiposo en la parte pintada, decimos que aquello es si el carcinoma está allí, aquello continúa siendo intraprostático y se sigue considerando un PT2. No siempre toda la próstata está rodeada de tejido adiposo, sobre todo en los tratamientos con robótica. Sigue valorándose como un PT2. Perfecto, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es mía.
Usted nos ha hablado claramente de que el patrón criboso y el carcinoma intraductal empeoran el pronóstico y el grado grupo de todos los grados. ¿Qué sucede con la existencia de necrosis en la biopsia de próstata? ¿Igualmente la empeora o es indistintamente? No tengo conocimiento de ningún estudio que haya valorado la necrosis en la biopsia. Tengo que decirle que es un fenómeno muy infrecuente que haya áreas necróticas en la biopsia, salvo que se hayan hecho antes procedimientos previos. Si se han hecho procedimientos previos de braquiterapia y todo esto es distinto. Pero entonces, cuando se han hecho braquiterapias o incluso de otros métodos que producen necrosis, la valoración del Gleason es dudosa, porque en realidad no sabemos cuál es la significancia de la transformación morfológica. Por lo tanto, en mi conocimiento, a diferencia de lo que ocurre en el carcinoma renal, que en el carcinoma renal de células claras la presencia de necrosis sí que indica mal pronóstico, en el de cáncer de próstata no tengo conocimiento de que haya ningún efecto. Muchas gracias, doctor. Gracias. Tenemos unos minutos más para alguna pregunta. Si alguien del público quiere levantar la mano y hacer uso también del micrófono o mandarnos vía chat su pregunta. Aquí tenemos una pregunta del doctor Pedro Vega. En la biopsia con grupo 4, ¿vale la pena hacer el esfuerzo en diferenciar patrón criboso de carcinoma in situ? De carcinoma in situ se refiere a PIN de alto grado. Porque claro, ¿qué es el carcinoma in situ de la próstata? El PIN de alto grado. El concepto de carcinoma in situ no se utiliza en próstata. Entonces, en el patrón criboso puro, es decir, un 4, que sería un 4 más 4, si hay componente criboso, para algunos autores la presencia de componente criboso, y no digamos del intraductal, aún empeora más el pronóstico. Por lo tanto, siguiendo esta idea, vale la pena indicarlo. Yo pienso, y hay un comentario que haré global, de que una vez se ha hecho la valoración, el urólogo en general, y hablo por mi medio, ustedes sabrán en sus hospitales, por mi hospital y mis entornos, el urólogo lo que valora muchísimo es la extensión y el grado grupo. Los otros criterios a veces de si hay más componente criboso o menos componente criboso, más intraductal o tal, lo utilizan puntualmente cuando clínicamente piensan que al paciente le tienen que indicar una agresividad mayor, que cuando no les cambia la indicación, no lo tienen tanto en cuenta. Pero yo siempre tengo una opinión, y es que los patólogos vamos un poco por delante de lo que hacen los urólogos o la gente que trata, porque los que tratan tienen menos medios que nosotros, que tenemos capacidad de discernir. Y entonces ir haciendo inputs de estas diferencias vale la pena irlas poniendo. Y yo siempre en las sesiones de oncología a las que voy, normalmente cuando hay una discusión, porque solo se discuten casos complejos, si hay criterios de estos, llamo la atención para que lo tengan en cuenta para las decisiones terapéuticas ulteriores. Muchísimas gracias, doctor, por las respuestas. Si alguien más del público tiene alguna pregunta más. Sí. Profesor Alcaba, buenos días. Buenos días. Luis Taxa desde Perú. Un par de preguntas. No podré estar a su presentación porque tengo un hecho familiar. Lo siento y Sí. pido perdón ahora. Dígame. No se preocupe. Sí, me habían comentado al respecto, profesor. No hay problema. Muy amable de todas maneras y en otra oportunidad seguramente nos estamos volviendo a encontrar. Un par de preguntas, profesor. Uno, hay algunos estudios en los cuales el patrón criboso también lo están tratando de dividir entre patrón criboso pequeño, grande, con un punto de corte, con 12 cribas. Sí. ¿Algún comentario al respecto? Y lo segundo, cuando usted hace la valoración del volumen tumoral, ¿considera usted la porción extraprostática dentro del volumen tumoral o solamente la porción intraprostática? Le contesto primero la segunda. Considero todo, el intra y el extraprostático, globalmente. En cuanto a lo de micro y macro, criboso, yo creo que es ya dividir un pelo en más segmentos. No tengo opinión. No puedo tener opinión porque no tengo observación ni tengo una serie hecha de esta.
Y yo le diría que es más literatura hoy por hoy que otra cosa. Yo no me mortificaría en este momento en este tema. Criboso sí, intraductal, y lo otro, pues si sale y después más adelante resulta que tiene un impacto verdaderamente importante, ya lo haremos. Muchas gracias, doctor. Tenemos unos minutos más. Si alguien desea añadir algo o comentar algún caso también. Espero que les haya interesado. Si hay algún aspecto que no he considerado, porque claro, dentro del tiempo, pues a lo mejor a veces hay temas que dices, pues a lo mejor interesaría también este tema. Si tienen alguna pregunta con respecto a esto y yo les puedo contestar, encantado la vida. Profesor, sobre la diferenciación neuroendocrina que estuvo comentando, ¿ahí hay algún porcentaje que sea importante para el efecto? También así como la porción sarcomatoide de repente. Muy buena la pregunta. A ver, el componente sarcomatoide es importante, pero ni siquiera en el riñón, que está mucho más estudiado, se han puesto de acuerdo qué porcentaje de sarcomatoide ha de ser importante para la determinación terapéutica. En riñón, y perdón que haga la referencia al riñón porque es referente, se habla, algunos autores dicen que a partir del 30%. En próstata, en mi conocimiento, nadie le ha puesto un tanto por ciento. Yo diría, poner que hay esta diferenciación es lo importante. Con respecto al neuroendocrino, hay un concepto que es muy importante y es que si nosotros cogemos todos los carcinomas, cualquiera, de entrada, y les hacemos métodos de inmunohistoquímica e incluso microscopía electrónica, hay autores que dicen que siempre encontraremos células malignas con expresión neuroendocrina, porque es intrínseco, pero es ocasional. Entonces, sí que es cierto de que a medida que va teniendo un tratamiento el paciente, sobre todo de castración, radioterapia también, pero sobre todo, vuelvo a repetir, castración, vamos teniendo mayor volumen de diferenciación neuroendocrina. Bien, porque hay una eliminación de las células hormonosensibles y las neuroendocrinas se quedan allí tan tranquilas, o bien porque hay una transdiferenciación, posiblemente porque hay una transdiferenciación inducida por el tratamiento. ¿Qué porcentaje me va a indicar que aquel enfermo es hormonoresistente? No está determinado ni nadie se pone de acuerdo. Es evidente que si lo veo ocasional no tiene más importancia. Si veo grandes áreas, yo lo comunico. ¿Qué es lo que yo hago normalmente en una biopsia? En una biopsia, de entrada, o incluso si es después del tratamiento hormonal, pero realmente de entrada, si veo una morfología sólida, si es de célula pequeña, ni que decirlo, pero si incluso es una célula un poco más grande, con un núcleo en sal y pimienta, que dicen, es decir, el núcleo le hago marcadores de neuroendocrinos que son básicamente dos, sinaptofisina y cromogranina. Si me sale alguno de estos positivos, lo comunico al urólogo y al oncólogo. Pero les pongo el porcentaje, pero ellos no tienen en cuenta este porcentaje, salvo que sea 30, 40, 50%. Y ellos lo que hicieron en una época, miraban la cromogranina en sangre. Pero la cromogranina en sangre parece ser que es muy lábil. Por ejemplo, un paciente que tome omeprazol, y a lo mejor hay gente que toma mucho omeprazol, le sale alto. Y ahora me he enterado de que, y se lo he criticado, de que buscan en sangre enolasa neuronal específica. Y yo les he dicho, pero oye, los patólogos ya sabemos que la enolasa neuronal es no específica, aunque se llame específica. Y bueno, no hemos llegado a ningún acuerdo. Es decir, ellos buscan algunos marcadores en sangre, pero sobre todo lo que hacen es estar alerta y ver que si no responden a la hormonoterapia no insisten y ya cambian. Pero no hay un porcentaje concreto. En mi conocimiento, cuidado, que yo digo siempre que todo está escrito, pero lo que pasa es que no está leído. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Bueno, si no existen más preguntas, le agradecemos al doctor Algaba por su excelente presentación. Realmente ha quedado todo bastante claro, muchas dudas se han resuelto.
porque siempre hay bastante diferencia, ¿no? La reproducibilidad entre patólogos Correcto. en ciertas lesiones es bastante diferente. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Yo les he explicado no lo que es, sino lo que hago. Es decir, ¿qué es? Pues quizás es mucho más de lo que hago, evidentemente. Y entonces, para cualquier cosa, para esto tenemos el intercambio. Y mire, la pandemia esta del demonio nos ha ayudado a que al menos en un momento dado, pues mire, somos 166 personas que en otro momento sería a lo mejor muy difícil de reunirnos, pues no sé, en Santa Cruz, en Lima, en Buenos Aires o en donde fuera. Muchas gracias a ustedes. Y siempre que quieran y yo pueda y les interese, pues ya saben, no tienen más que pedírmelo. Gracias.